Bienvenida, pastor, a su casa. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y los invito a orar, amados, para que sea el Señor mismo dirigiéndonos en esta mañana. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Rogamos en el nombre de Jesús que seas propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de mis hermanos y de todos nuestros hermanos que nos observan a través del internet. Oramos, Señor, por cada familia, por cada matrimonio, por cada joven, por cada adolescente y niño, Señor, Padre, que tu gracia, Señor, pueda llegar a cada uno de ellos y que sus corazones se abran al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús, Señor, se forme en nuestras vidas. Padre, te ruego ahora que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y que podamos recibir esta palabra con humildad, con corazones sinceros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1 de Isaías 1, verso 18. ¿Me dan un amén cuando ya tengan todos? Isaías capítulo 1, verso 18. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Hoy quiero referirme al propósito eterno de Dios referente a su misericordia. La misericordia del Señor es tal que no puede dejar de hablarse de la misericordia para que la gracia de Dios sea otorgada a cada persona. La gracia, amados, es el resultado final de una participación de la misericordia y de la justicia de Dios. Sabemos que Dios es un Dios santo. La Biblia dice, el mismo profeta Isaías lo dice en el capítulo 8, santo, santo, santo es Jehová. Toda la tierra está llena de su misericordia. Y tenemos que entender que así como tenemos un Dios santo, tenemos un Dios que es justo. ¿Y qué hacer, amados? Porque de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios, el hombre es un transgresor, el hombre es un pecador, el hombre es una persona que ha olvidado los preceptos de Dios. Este texto de aquí es dirigido a la nación toda, a Israel. Sin embargo, es aplicable a la realidad que vive el hombre en estos tiempos también. Por eso he traído este texto, porque
Las naciones, amados, como siempre he estado predicando en los últimos años, sufren una crisis, y esta crisis es moral, es ética, es espiritual. A más de lo económico, sufrimos un deterioro de lo que es la estructura básica de la sociedad, que es la familia. La familia está siendo impactada por un mundo vorágine, un mundo agresivo, un mundo violento, un mundo lleno de falta de misericordia. Las sociedades están destruyéndose, y aunque a veces como que nos asombrara ciertos crímenes, cierta violencia en ciertas naciones, yo diría que el corazón del hombre en general está en crisis, aquí y en cualquier parte del mundo, de tal forma que el profeta Isaías hace una mención de lo que Dios le pone en su corazón que predique, y él empieza de una manera tan particular que pone al cielo y a la tierra como testigos y como receptores de un mensaje, dado que el hombre no ha querido escuchar la voz de Dios. Y si ustedes ven en el texto, en el verso 2 del capítulo 1 de Isaías, dice: oíd, dice, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Veamos que el mensaje es como para los cielos mismos, para el firmamento, para la luna, para el sol, para las estrellas y para la tierra. O sea, lo inanimado, cuando en realidad es porque el hombre no ha querido escuchar el mensaje de Dios. Como dice la Escritura, que en los postreros tiempos habrá comezón por la palabra de Dios en los oídos de los hombres. O sea, no les va y no les agrada a muchas personas que se les predique la palabra de Dios. Rápidamente quieren cambiar el tema cuando se quiere hablar de Cristo Jesús en general en las sociedades. Y aquí este texto nos hace ver, amados, que Dios tiene que apelar de una manera con un lenguaje figurativo, y hace alusión, amados, a cosas que no van a responder, porque el cielo como tal, las estrellas, el firmamento, la tierra, no va a responder literalmente, pero Dios lo pone allí para que se palpe y se pueda discernir con facilidad que el hombre ha hecho oídos sordos a los mandamientos, a la cobertura que Dios quiere hacer en el hombre. No por gusto está escrito en el Salmo 91, por ejemplo, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, Dios quiere darle cobertura al hombre, a la familia, a los matrimonios, pero somos los hombres los que queremos vivir sin cobertura, sin la dirección, sin la guía, sin la ayuda de un Dios que está atento a la necesidad de cada familia. Sin embargo, amados, a pesar de la manera de ser del hombre que desatiende y que es indolente y que no escucha la palabra de Dios, sin embargo Dios nos provee de cuidados.
nos provee de atenciones, nos sostiene la vida, nos da el abrigo, nos da el sustento, nos da ese amor que no es valorado por el hombre en sí. Si ustedes analizan las naciones, las ciudades, las familias, ¿cuántas viven desarraigadas de las cosas de Dios? ¿Cuántos cristianos de nombre prescinden de la palabra de Dios? No viven bajo la dirección de la palabra de Dios, no se nutren de ella como dijo el Señor Jesús algún día. Dice: yo soy el pan de vida. El que come de ese pan no tendrá hambre jamás. Sin embargo, vemos que hay una carencia de valores, de moral, de ética, a todo nivel. No es que hemos venido a señalar a nadie en particular, sino que todos estamos señalados. La iglesia mismo es cuestionada por muchos incrédulos, porque ellos sí nos señalan y dicen: pero mira cómo son los hermanitos, y sí hemos dado muchos malos ejemplos, y por eso muchos también no quieren venir a la casa de Dios, aunque no es una justificación, porque la salvación es personal. Nadie se salva porque su familia sea cristiana. Cada quien tendrá que dar cuentas a Dios directamente. Pero aquí Dios pone algo que da mucho que pensar, y dice el verso 3, dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mas Israel no entiende ni tiene conocimiento de Dios. Esto es algo tan fuerte lo que se escribe aquí. Parecería algo que no fuera realidad, pero dice que el buey y el asno tienen conocimiento del pesebre de su Señor. ¿A qué nivel puede degradarse la moral del hombre, el intelecto del hombre, la capacidad del hombre, que una bestia, un asno torpe, tiene mayor raciocinio para conocer el pesebre donde tiene que ir? Pero el pueblo de Dios no. Esto nos deja prácticamente sin piso. No hay cómo descender más, amados. Si ya estamos a menos que el raciocinio de un buey y de un asno, significa que el hombre no quiere, no entiende, y se ha rebelado contra la palabra de Dios permanentemente. Esto es tremendo, y la lectura, amados, va cargada de apelativos y de calificativos que avergüenzan realmente, y que hacen ver que el hombre es indiferente ante la realidad de la palabra de Dios. Dice aquí el verso 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y usted ve, amados, podemos decir que hay alguna sociedad, que hay alguna nación que está mejor que otra. Podemos decir: estos de aquí sí hacen las cosas como debe de ser, y la respuesta con mucha tristeza es no. O sea, las naciones están así todas, y no la está diciendo ningún hombre, la está diciendo Dios por medio del profeta. Está hablando a las naciones en general, y dice:
que las naciones son pecadoras, que la gente es pecadora, que el pueblo está cargado de maldad y que la generación es de malignos. O sea, estamos llegando, como dice el Señor Jesús, que en los postreros tiempos estaremos como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Estamos realmente cargados de mucha maldad. Hay una generación maligna, y eso lo digo con tristeza, amados, no para poner el dedo en la llaga, sino para exclamar de alguna forma lo que está sucediendo en nuestro entorno. La iglesia, amados, percibe estas cosas, y nosotros como iglesia debemos de alumbrar, ser la sal de la tierra. Pero las naciones, amados, están degradándose a una velocidad vertiginosa. Cada vez el asunto se vuelve más crítico. Si alguien quiere refutar esto, pues no sé con qué argumento y con qué base lo podría decir. Si analizamos las familias, hay violencia doméstica, hay violencia entre hermanos. Si analizamos las ciudades están llenas de violencia, llenas de delincuencia. Si analizamos las naciones como gobiernos, como imperios, están llenas de violencia, hay desigualdad. Si analizamos la parte socioeconómica, el que tiene quiere tener más. Los bancos están cobrando impuestos, los intereses de usura. No puede haber un desarrollo fluido, porque todo es un latrocinio, un atraco que solo pretende el enriquecimiento de 4 personas, y eso se llama injusticia social, y eso no permite que se desarrollen los pueblos, y eso hace que se exalte el corazón de las personas que no tienen, y los que no tienen justifican el no tener con prostituirse y hacer delincuencia. Y esa es una realidad mundial. Cada vez los hombres tienen que trabajar más. En las naciones que se llaman desarrolladas, por ejemplo, los hombres tienen que tener 2 o 3 trabajos a la vez, y eso hace que la vida del hogar se haya deteriorado. ¿Por qué, amados? Porque vivimos un mundo consumista, y el que tiene quiere tener más, y tenemos que siempre estar endeudados, y los bancos, viva la fiesta, ellos siguen cobrando intereses que hacen que el hombre esté más necesitado de trabajar. Y esto ha hecho que las familias se deterioren y que haya violencia dentro del hogar, divorcios a la orden del día, abortos y todo tipo de calamidades espirituales. Es lo que el mundo está viendo, amados. Si esto es una pandemia más que el mismo virus, es una pandemia que no se va a ir. El virus se va a ir, pero la pandemia del pecado va a permanecer y va a tomar más cuerpo. Conocemos la vacuna de la pandemia espiritual, pero el hombre no quiere cubrirse con la sangre de Cristo Jesús. El hombre rechaza frontalmente todo lo espiritual. Nadie quiere comprometer su vida con Cristo. Nadie quiere entregarle su vida a Cristo. Nadie quiere hacer votos espirituales. Nadie quiere renovar un servicio para el Señor. Imagínese usted
El buey y el asno, si el buey y el asno no quisieran trabajar 20 años y fueran feroces sus animales y el dueño estuviera cansado, ¿usted cree que lo mantendría 20, 30, 40, 50 años a un animal que no sirve? Le aseguro que no. Pero el hombre, amados, que también está puesto en esta categoría o inferior a estos animales, tampoco quiere servir a Dios. Tampoco quiere honrar a Dios, tampoco da gracias a Dios, tampoco muestra signos de sensibilidad en un corazón agradecido, sino que más bien va contra las cosas de Dios. Como dice el Salmo 2, rompamos ligaduras. Como dice el libro de Job, ¿de qué sirve que sirvamos al Todopoderoso? ¿Qué mérito hay allí? Pues los hombres lo entienden de esa manera. Pero la Biblia dice, amados, que a Dios hay que honrarlo, a Dios hay que bendecirlo, porque Él bendice a los que le bendicen y glorifica a los que le glorifican. Y el que se acerca a Dios, Dios no le echa. Verdaderamente, como dice el Señor Jesús, el que por mí entrare hallará pastos. Pero en la mente del hombre están otras cosas. En la mente del hombre solamente está puesta en las cosas sociales, en la diversión, en la relajación, en la provisión de cosas que ni siquiera va a utilizar muchas veces. Y eso es lo que está generando una crisis, amado, mundial. Y va en aumento, va en efervescencia. Todas las naciones están así, amados, y vienen cosas peores. El texto dice aquí en el verso 5, en la segunda parte dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es una descripción, amados, de la moral de las naciones. Esta es una descripción de la moral de las familias. Esta es una descripción de la moral de los que dicen que son probos, los jueces de la tierra. Da mucho dolor ver cómo la sociedad se desintegra, porque no hay justicia para el pobre, no hay justicia para nadie, porque el deterioro moral ha entrado en los que deben de establecer la justicia aquí en la tierra. Pregunte usted si hay jueces neutrales como debe de ser, si hay fiscales que están puestos para hacer que se cumpla la justicia. Pregunte usted si los que tienen que hacer las leyes en los congresos, en las asambleas, y no me refiero solamente aquí, me refiero a nivel mundial, si ellos realmente hacen justicia, si pagan sus impuestos como quieren que otros los paguen, si hacen las cosas como están escritas en la ley. Le aseguro que no, amados, le aseguro que no. Hay mucha gente en las cárceles apresada injustamente y que nadie les atiende, así como hay muchos que están libres y que deberían estar en las cárceles. Pero ¿qué va? La moral está por el piso y no va a haber ningún cambio, amados. Ningún cambio, por el contrario, irá en deterioro. Esa es lo que la Biblia dice. Por eso, amados, será un remanente solamente el que esté bajo el amparo de Dios, bajo el amparo del Altísimo. Con mucha pena y dolor
tengo que referirme a esto porque esto va increciendo y lo que es peor, va contaminando a muchos, porque como que se nos hace ya no nos hace ninguna cosquilla ver en las noticias: mataron 4, 5, 6, avaliaron a tantas personas y ya como que eso es el pan de cada día. Ya no nos asombra, ya no nos asombra que un político tiene por ahí una ganancia pero tremenda y aparecen con fortuna, gente que nunca tuvo ni para el colectivo y de repente aparecen con fortunas. Y eso es algo que ocurre, amados. Vemos cómo tienen muchísimo dinero en paraísos fiscales y muchos dicen: bueno, está bien, si ellos gobiernan, si hacen obras, pues que roben también. Y esa es la manera de pensar, y no es así, amados. Los ministros, los servidores públicos, la palabra ministro significa sirviente, o sea, el que sirve a la sociedad. No es un término denigrante, sino un sirviente. Así como somos ministros de Cristo, estamos para servir, estamos para dar la palabra, estamos para exhortar, estamos para anunciar que está la generación realmente corrompida. No debemos ser perros mudos, sino que debemos ser atalayas, que debemos advertir lo que está ocurriendo, cómo las familias se están deteriorando. Mas hay una invitación, amados. Si ustedes ven, con todo lo antes dicho, dice el verso 18, después de que Dios mismo manda decir una serie de cosas, dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ustedes vean, amados, tremenda invitación a personas que, de acuerdo a nuestro pensamiento, no tienen justificación. Sin embargo, delante de Dios, Dios abre la invitación y llama a todos. El plan de Dios, el propósito de Dios está representado por su misericordia, por su bondad, por su perdón. Y Él dice: venid luego y estemos a cuentas. O sea, Dios quiere entablar un diálogo, Dios quiere entablar una comunión, Dios quiere perdonar. Es el hombre que no quiere venir a la presencia de Dios. Por eso aquí el texto dice en el verso 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Miren el calificativo que nos da el verso 10, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esto nos habla, amados, de la situación que está pasando cada sociedad. Estamos llenos de todo esto. Dice la Escritura en el verso 15, amado: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien,
buscad el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano y ampara a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Oh amados, el llamado de Dios está allí desde siempre. El propósito de Dios es derramar su misericordia, derramar su gracia, hacer realmente que las cosas viejas pasen y que todas son hechas nuevas. El plan de Dios es olvidar las transgresiones del hombre y ponerlo al hombre limpio, de una manera que en la mente normal del hombre es imposible, porque los hombres decimos, bueno, yo perdono, pero no me voy a olvidar de aquello. Pero Dios sí se olvida. Yo quiero que me sigan por un minuto al libro de Isaías en el capítulo 43, amado. Dice en el verso 25, Isaías 43, verso 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El verso 26 es conmovedor, dice: hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. No hay otra manera para expresar, amados, tanta misericordia, tanta bondad, tanta gracia. Dios está allí derramando lo mejor de Él, su gracia, su misericordia, su perdón, el olvido de tantas cosas que el hombre pueda haber hecho. Dios está dispuesto a perdonarle y a olvidarle. Dice: yo soy el que borra tus rebeliones. El llamado de Él es: ven, entremos en juicio juntamente, habla tú para yo justificarte. O sea, el propósito de Dios es allanar todas las cosas que nos separan de Él, y lo que nos separa de Él es el pecado. Cuando Él borra una rebelión, amados, una rebelión es algo que lo establecemos nosotros cuando nos vamos directamente contra lo que ya está establecido por Dios y lo sabemos. Nos rebelamos contra el mandamiento y hacemos como nosotros queremos. Esa es una rebelión. Sin embargo, Dios quiere borrar las rebeliones, quiere quitar de nosotros todas las cosas que nos incriminan y que nos acusan directamente. Y dice: si tus pecados fueren rojos como la grana, pasarán a ser blancos como la lana. Yo creo, amados, que no hay otro Dios que haga tanta misericordia, que derrame su misericordia. La Biblia dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, y Él se deleita derramando misericordia. Vayamos por un momento al libro de Miqueas, amados. En Miqueas, en el capítulo 7, en el verso 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice el verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Amados, hay tanto desdén en el hombre, falta de sensibilidad, indiferencia ante la gracia, ante el amor, ante la misericordia de Dios. Es el hombre que no quiere vivir al amparo de Él. Es el hombre que no quiere tener dirección, porque es Dios el que nos puede guiar. Acordémonos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El texto del Salmo dice: porque ovejas de su prado somos. No sé de qué prado quiere ser el hombre, amados. No debemos de ser como los animales sin entendimiento, comparados con el buey y el asno. Creo que nosotros tenemos capacidades para discernir lo que es recto. Sin embargo, el hombre no quiere. Mas en la gracia de Dios, amados, la Escritura dice en el libro de 2 de los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Creo yo, amados, que mayor misericordia, más gracia no nos será dada. Y si vemos la contraparte de lo que significa los muchos pecados, los pecados vergonzosos, los pecados que no se pueden nombrar, y sin embargo Dios los perdona, quiero decirle, para aquellos que dicen: no, es que yo no puedo, es que mis pecados son tan grandes, déjeme decirle que al que más se le amó, más se le perdonó. O dicho de otra manera, al que más se le ha perdonado es porque más se le ha amado. Yo creo, amados, que el amor de Dios está allí. El amor está derramándose, amados. Si no fuera así, la gracia no se hubiera derramado en la cruz del Calvario. El amor de Dios no se hubiera derramado en la cruz. No hubiera habido ese contingente para salvar lo que se ha perdido. Es Cristo, amados, el que ejecuta esa victoria de salvar, amados, todo lo que estaba perdido, amados. Porque como dice el texto de Isaías, toda mente, toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza, todo es podrida llaga, todo es hinchazón, todo es pus, todo es maloliente. Entonces tenemos que ver, amados, que nuestra condición sin Cristo es verdaderamente calamitosa. No hay opciones, no hay familia que pueda permanecer unida si Cristo no está. No hay un hogar en donde pueda haber paz genuina si Jesucristo no es el pan de cada día. Es imposible, amados, que haya una paz permanente dentro de las sociedades si Cristo no es establecido en el corazón de los hombres. Necesitamos entender esto, amados, y predicar y enseñar que Cristo viene, que las naciones, amados, seguirán una carrera vertiginosa de pecado, pero la Escritura dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, que permanecen para siempre, que los que habitan al amparo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Realmente necesitamos cambiar nuestra filosofía espiritual.
La iglesia, amados, tiene que entender que necesitamos más de la palabra de Dios, que no podemos simplemente con un mensaje dominical pretender que ya lo hemos recibido todo. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos allegarnos a la presencia de Él. Necesitamos decirle que lo amamos. Necesitamos decirle: Señor, habla mi vida. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, tú eres mi amparo. Señor, yo necesito que tú me guíes. El hombre debe de aprender a reconocer que es Él el que lo sabe todo. Porque acuérdense, amados, el hombre pretende creer que Él lo sabe todo. Hay personas que todo lo saben, pero al rato de la hora, ¡pum!, se vienen abajo. ¿Saben por qué? Porque no consultaron con el que sí sabe todas las cosas. Necesitamos reconocer que Dios es el Señor de toda la creación. Que nuestra cabeza, si no tiene a Cristo, está enferma. Que nuestro corazón, si no tiene a Cristo, está enfermo. Si en su corazón hay falta de perdón, si en su corazón hay ira, si en su corazón hay enojo, si en su corazón hay injusticia, si en su corazón no es imparcial, entonces no está Cristo, no reina Cristo. No reina Cristo. Usted puede conocer la palabra. El diablo también conoce la palabra. Necesitamos el día a día compartir en comunión con Dios nuestra vida. Necesitamos amanecer para dar gracias a Dios de un nuevo día. Necesitamos pedirle a Dios dirección para el nuevo día. Necesitamos pedirle a Dios que nos guarde, que Él guarde nuestro salir y nuestro entrar, nuestro acostar y nuestro levantar. Necesitamos ser cristocéntricos. En todos los actos de nuestra vida debe estar Dios. Amados, vendrán tiempos en que muchas personas digan: no es tan, con ser creyente es suficiente. Sí, yo voy a la iglesia, sí, yo simpatizo. Dios no quiere simpatizar con usted. Dios quiere que usted le ame. Por algo el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la necesidad, amados. Y la Biblia no se empacha en decir esto. Dios anda buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es una de las cosas que Dios busca. Imagínense el Dios que lo tiene todo, sin embargo, anda buscando. Cuando uno busca es porque no hay, amados. Pero Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Hoy me pidieron oración por un joven, vamos a orar y después vamos a cenar. Amado Dios, Señor, Padre bueno, hemos impartido tu palabra, Señor, orando para que nuestros corazones se abran y nuestras cabezas puedan discernir correctamente. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra redarguya nuestros corazones, que tu palabra salga y cumpla para lo que tú le envías. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias.